Así que tengo el honor de presentar en primer término al doctor Roberto Chuit, que es doctor en Salud Pública y Epidemiología por la Universidad de Yale de los Estados Unidos, es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Córdoba, es diplomado en Salud Pública por la Universidad de Córdoba, es profesor de Medicina Preventiva y Social, es secretario técnico del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de Medicina y se ha desempeñado en distintas funciones en el ámbito de la administración pública, en su provincia, en Córdoba, llegando a ocupar el cargo del ministro de Salud. Ha sido jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como asesor de la Jefatura de Gabinetes del Ministerio de Salud de la Nación. Es autor y coautor en más de 100 artículos científicos, en revistas con revisión por pares y más de 9 libros. Así que tenemos el honor de escucharlo al doctor Chuit exponiendo sobre cobertura universal de salud. Doctor. Muchísimas gracias a la Universidad Academia por la invitación. Y yo no voy a tratar de ser ni depresivo ni suicida, sino que como soy alguien que cree en las utopías, creo que la situación en general de nuestra salud se puede cambiar. Pero tomando algo que dijo el doctor Schiavone, de que si no sabemos de dónde venimos, es difícil ver hacia dónde vamos, la idea es plantear que cuando hablamos de cobertura universal de salud, lo que se está pretendiendo es lo que dice que las circunstancias en las que las personas crecen, viven, trabajan y envejecen influyen en gran medida en la manera en que la gente vive y muere. Donde el problema de la salud es un problema que nos afecta a todos, pero de distinta manera en distintos momentos de nuestra vida. Y los epidemiólogos decimos que una persona sana es aquella que no ha sido adecuadamente estudiada. Para lo cual, yendo a lo que fue el cuestionamiento de la definición de la Organización Mundial, podemos plantearnos en la discusión este concepto. La salud pública y las obras sociales, es decir, nosotros tenemos una historia de que nacemos en nuestra salud prácticamente casi con los inicios de la patria, con lo que fue la primera sociedad de beneficencia en los hospitales en la antigüedad eran hospitales de guerra. La primera obra social que existe es la Sociedad Tipográfica Bonaerense, que es del año 1857. Y a partir de allí hubo distintas construcciones, distintos momentos, distintas situaciones, por lo cual el concepto de la fragmentación de nuestro sistema de salud no es actual, sino que casi nace con la patria. Y en este concepto de que nace con la patria, nosotros nos podemos establecer que en esta evolución del pensamiento y del conocimiento de la salud, podemos decir que todos conocemos lo que son los modelos de prevención de Level y Clark, donde establecemos la prevención primaria, secundaria, la prevención terciaria. Y entonces ahí comienza, digamos, a fines de la década de los 50 del siglo pasado, este concepto de que la salud era más allá que solo atender la enfermedad, sino que tratar en los procesos de la prevención o la promoción de la salud. Posteriormente se trabaja sobre modelos de las complejidades de la salud y después viene Alma Ata en la década de los 70 con lo que se plantea la estrategia de atención primaria de la salud. Ha habido discusiones con este concepto donde en algún momento, cuando se plantea esto en la década de los 70 y los 80, se decía que la atención primaria era una medicina para los pobres, puesto que se decía que era económica, que daba coberturas, etcétera, etcétera. Pero después seguimos evolucionando en el pensamiento después de Alma Ata y como no nos sirvió, planteamos salud para todos en el 2000, como no nos sirvió, planteamos los sistemas locales de salud, no nos sirvió y está planteándose la cobertura universal de la salud. Es decir, que en este pensamiento hemos tratado de evolucionar, pero hemos evolucionado sobre los mismos errores y los mismos conflictos que hemos tenido desde el inicio. Cuando hablamos del sistema de salud que está fragmentado,
podemos decir que sí, está fragmentado en un sector público y tal vez un sector privado. Pero a su vez el sector público está nuevamente fragmentado, dividido, descoordinado, donde tenemos con dificultades de acceso que no dan coberturas y dificultades de financiamiento. Y el sector privado además se suman procesos de crisis financiera y procesos de crisis prestacional. Esto es desde el punto de vista institucional, pero como si fuera poco, también las personas estamos fragmentadas, porque está la ley de la diabetes, la ley de la hipertensión, la ley de esta, es decir, que no tenemos desde concepción la integridad de la persona y atendemos a las personas por la inmunización, atendemos a las personas por la tuberculosis, atendemos por el Chagas, por etcétera, etcétera. No atendemos en el concepto de lo que es la integridad de la situación de salud de la persona. Es decir, que en el estado actual de la organización sanitaria hay dificultad para llegar a todas las personas, ya sea por distribución en infraestructura existente en los centros de salud. Esto lo más simple es que hoy un centro de salud no puede ser igual de lo que era un centro de salud en la década de los 70 del siglo pasado. En aquel momento podría ser que un centro de salud tuviera o no tuviera médico, tuviera enfermera. Podía ser que una institución con internación tuviera cirugías o tuviera partos. Pero en el día de hoy, que cuando el paciente va, que se le solicita un laboratorio, un electrocardiograma, estudios complementarios y demás, ese centro de salud desmantelado obliga al trajinar y al recorrer de nuestros pacientes por todo lo que es el sistema tratando de resolver. No es que las personas o nosotros como personas seamos tontos, no vamos a los hospitales a las 5 de la mañana a hacer turno, es porque no hay en otro lado que nos puedan resolver el problema y encima los centros de salud derivan a la gente para que se haga, aunque sea, un electrocardiograma. Los profesionales nuestros están dedicados fundamentalmente a la atención de patología. No están dedicados ni tienen concepción de lo que son los procesos de la prevención. Los más viejos, veo pocos canosos acá, tenemos que hablábamos de las oportunidades perdidas de vacunación, que era el momento que un niño llegaba a un centro de salud y no se lo vacunaba teniendo las vacunas. Pero tenemos oportunidades perdidas en todo lo que es el desprendimiento de los procesos de la salud que tienen nuestros conciudadanos. El acceso entonces de las personas a los centros de salud de atención especializadas llegan sin ser derivados, llegan a hospitales de alta complejidad sin haber pasado por esquemas de filtros, controles adecuados cerca de su domicilio, cerca de lo que pueden ser los procesos de resolución. Hay indiscriminadas demandas, falta de información actualizada y reciente del estado de salud de las personas y su situación sanitaria. Prácticamente lo que se plantea la historia clínica del paciente y que se habla de la historia clínica electrónica. Yo pregunto acá, ¿que todos nuestros pacientes tienen la historia clínica o son todos casi de primera vez? Todos nuestros pacientes que llegan al sistema sanitario son en general pacientes de primera vez. Vienen por la internación, vienen por la hipertensión, se anota en una planilla y se va. Viene otra vez y le volvemos a preguntar y él dice, no, a mí me diagnosticaron hipertensión o a mí me diagnosticaron diabetes. No tenemos el registro de su situación sanitaria. Es decir, son pacientes permanentes de primera vez. Y además tenemos que la concentración del conocimiento está cada vez más pegada o más concentrada en centros urbanos y centros urbanos grandes. Podemos tomar la especialidad médica que nos parezca y vamos a tener deficiencias. Podemos llegar a que, por ejemplo, en el barrio de Palermo, barrio grande, hay prácticamente 70 médicos dermatólogos. Toda la provincia de La Rioja tiene un médico dermatólogo que viaja de la provincia de Córdoba. O la provincia de Chaco tiene 3 médicos dermatólogos en Resistencia sin llegar a lugares diferentes. Hablo de dermatólogos como puedo hablar de cualquiera de los procesos de especialidad. Quiere decir que nuestro sistema no solo está fragmentado, desorganizado, sino que no ha habido una organización que pudiera trabajar sobre los distintos aspectos que hacen a la salud y a la salud pública. Y esto nos muestra hacia el año 2015
que Argentina como causas de muerte presenta el 35% son por causas cardiovasculares, el 21% por cáncer, enfermedad respiratoria crónica el 7%, 3 diabetes, etc. Podemos hablar del entorno, de lo que son las prevalencias o las muertes de las personas. Pero podemos nosotros ir a lo que es la esperanza de vida. 76 años promedio, 79 en mujeres y 73 en hombres. Figuramos 58 en el ranking mundial de esperanza de vida. Algo no estamos haciendo bien. Si bien Miguel planteó que en Europa en el siglo antepasado, en el 1800, era de 50 años y se llegó prácticamente a los 70 y pico y hoy están por el 80, nosotros en Argentina no estamos teniendo la salud que deberíamos tener a pesar de los procesos de inversión que hacemos en el sistema. Por ejemplo, tenemos un 10% de prevalencia, un 25% de hipertensión arterial, pero fundamentalmente tenemos que el 22% de la población tiene una percepción negativa de lo que es su situación de salud, 55% es sedentario, 30% son obesos y se toman 9 litros de vino por año por cada uno de los habitantes. Por lo cual, de alguna manera, promedio de habitantes incluido todo. Por lo cual, de alguna manera estamos hablando de que vamos prácticamente circulando por nuestra vida sin ayuda, sin tutelaje, sin organización de lo que pueden ser los procesos de la salud. Pero también tenemos que plantearlo que ningún país, con independencia de la riqueza que tenga, ha sido capaz de garantizar a todas las personas el acceso inmediato a todas las tecnologías o intervenciones que puedan mejorar la salud o prolongar su vida. En todos los países hay discusión de qué es lo que se da o qué es lo que se deja de dar, independientemente de que se invierten $100 por año por habitante o se invierten $3.500 o $10.000 por habitante por año. Otro problema grave es que tenemos en todo el sistema, sea por los bonos contribución en los hospitales públicos, sea por el coseguro, en la medicina prepaga, obras sociales y demás, que todos nuestros habitantes tienen que hacer un pago de manera formal o de manera informal, clandestina, que impide que muchas personas tengan los accesos adecuados a sus procesos de la salud y de la atención. Y más grave aún es que tenemos un uso ineficiente, no equitativo de los recursos. Se malgasta entre el 20 al 40% de los recursos destinados a la salud. Aquí no solamente intervienen lo que puede llamarse los procesos de la corrupción, sino que intervienen los procesos de la internación del que no tiene que ser internado, de aquel que se empeora aún estando a nuestro cuidado y distintas circunstancias. Y también tenemos el grave problema que los nuevos medicamentos y las nuevas tecnologías terapéuticas surgen mucho más rápido que los nuevos recursos financieros. Entonces, cuando hablamos de cobertura, tenemos que hablar de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación. Aquí, tomando un poco de lo anterior, en realidad en Argentina, cuando hablamos de cobertura universal de salud, todos tenemos el derecho a la salud. Constitucionalmente lo tenemos, ya sea en el preámbulo o en el artículo 41, 42 de la Constitución Nacional o en el 75, en el inciso 22, etcétera, donde se ponen todo lo que son los pactos internacionales, donde hay en algunos de ellos que se establecen puntos específicos que deben ser prestados a nuestros ciudadanos y que le dieron a estas circunstancias, que no sé si lo va a hablar usted, doctora, de este tema. Donde hay obligaciones precisas para el Estado de llevar adelante las prestaciones, y en la Constitución y en estas situaciones se establece muy claro que el Estado Nacional tiene la obligación de establecer parámetros y límites que no invadan o no sobreroguen, digamos, o pasen por encima de lo que son las estructuras provinciales. Quiere decir que la Nación tiene una responsabilidad de establecer los mínimos que deberían ser prestados para todos los ciudadanos de la nación argentina. Y entonces nos llevamos a preguntar, ¿cómo que se tiene que financiar el sistema sanitario que dé una cobertura universal? ¿Cómo se puede proteger a las personas de las consecuencias financieras de la enfermedad y el pago de los servicios sanitarios? ¿Y cómo se puede fomentar
el uso óptimo de los recursos disponibles. Es decir, que nosotros deberíamos tender de un modelo actual donde el paciente aparece, en general no es citado, va porque él requiere su atención, el paciente se lo trata, el paciente es dado de alta y desaparece hasta que tenga otro problema de salud. El Estado no tiene una situación de tutelaje. Acá no hablo del Estado ni provincial, ni nacional, ni municipal, sino que hablo como Estado en general. No tiene una situación de tutelaje o de ayuda hacia el habitante. Fundamentalmente nosotros funcionamos para plantearnos en el esquema general como si fuéramos en términos económicos. Hay un stock que somos los 44 millones de habitantes y hay un flujo que son los habitantes que van a hacerse atender. ¿El sistema con qué trabaja? Con el flujo, con los que se van a hacer atender. Y ahí está la ganancia o el ahorro. Si yo tuviera que intervenir sobre la totalidad de la población, mi inversión en salud sería más efectiva, pero debería tener mayores recursos, sea el Estado nacional, provincial, municipal, obras sociales o cualquiera de las 700 organizaciones de medicina prepaga que existen en el país. Y nosotros deberíamos ir hacia un modelo futuro en donde el paciente es identificado, el paciente es informado. Acá no es que yo le tiro la responsabilidad a la persona de su problema de salud. A ver, vos tenés que vacunar al niño y vos me lo tienes que traer. No hay una situación de asociación entre el sistema de salud y la población donde llevamos adelante un cambio de procesos y de atención en las condiciones de la salud. El paciente es tratado, el paciente es dado de alta con un plan preventivo de intervención, recibe apoyo continuo del sistema, es sociosanitario, continúa en la pantalla del radar. Esto quiere decir que si no viene a consulta, el sistema debe tener las aptitudes necesarias para ser citado y el paciente es telemonitorizado utilizando las nuevas tecnologías, porque sabemos que hay en muchísimos lugares donde no tenemos cardiólogos, no tenemos una cantidad de profesionales que puedan estar desarrollando sus intervenciones y que podríamos, con las tecnologías actuales, colaborar a mejorarle la calidad de vida de esta persona. Entonces, la cobertura universal no es un concepto que sirva para todo, pero tampoco la cobertura para todo el mundo significa que es una cobertura para el todo, sino que nos tenemos que poner de acuerdo cuáles son los procesos que debemos trabajar y debemos cubrir. Es decir, la cobertura universal tiene como objetivo que todas las personas sin una cobertura formal en una primera instancia, viendo la desorganización que hay en el Estado, tengan acceso a los servicios de salud integrales adecuados, oportunos y de calidad en el momento en que se necesitan y próximos a su domicilio, sin la necesidad de pasar dificultades financieras para pagarlas. Todos los que defendemos el sistema público nos llenamos la boca diciendo que el sistema de salud tiene que dar equidad. Y el sistema público es el que produce la inequidad en el sistema. Entonces, si el sistema de salud es el que produce la inequidad, el sistema público, no los otros sistemas, se hacen más los sonsos o se hacen los que no les interesa qué es lo que está sucediendo. A un ejemplo, cualquiera de los que tiene una obra social, medicina prepaga, etcétera, se enferma en su casa y puede tener de que le manden un médico a domicilio. Y puede tener que, si necesita derivación, que le manden un vehículo para traslado. El que tiene el sistema público no tiene nada de eso. Tiene que conseguir un vecino que lo traslade en su camioneta si tiene que ir acostado, o que el remis lo quiera llevar si se tiene que trasladar. Más inequidad que esa. ¿Podemos hacerla al final? ¿No te molesta? Porque si no me confundo. Como tengo una sola neurona en línea, me sacás del cantito como cordobés y... ¿Ah? No te molesta, ¿no? No. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es una estrategia para avanzar en CUS? La estrategia deberíamos nosotros trabajar en el fortalecimiento de los seguros públicos provinciales, por medio de financiamiento complementario por resultados, pero no hablamos de resultados de cuántas personas atendí, sino que tenemos que hablar de resultados en cuanto a la mejora en la calidad de la atención de la patología que estoy teniendo.
no aceptar que es un buen resultado que una mujer embarazada tenga sus 5 controles, sino que tenga sus 7 controles, o que tenga su ecografía, o que tenga su laboratorio de enfermedades infecciosas en el proceso de la interacción. Parte de estas intervenciones las está haciendo el programa SUMAR desde hace algún tiempo. Se deben establecer los costeos presupuestarios de lo que serían la canasta prestacional actual del sector público, porque en realidad el sector público presta todo y no presta nada, y no sabe cuánto es lo que gasta en el proceso de la prestación de la salud. Y cuando uno habla de canasta prestacional, siempre se entra en la discusión de que una canasta limita derechos. En el caso del sistema público, más que limitar derechos, es garantizar derechos. Porque hoy el sistema público no está brindando todo lo que le debería brindar al ciudadano. Demos un caso. En el país nacen 700.000 chicos por año. Cuando se ve cobertura de vacunas, se ve que la cobertura de vacunas obtiene un buen resultado, 95%. Hay un 5%, pero 5% son 35.000 chicos. Son 35.000 chicos que no reciben nada. Por lo cual, este concepto debe comenzar a cambiarse y debemos comenzar a intervenir en lo que son los procesos de la atención. Por lo cual, tenemos que llevar a lo que son la ampliación de las acciones hacia líneas de cuidado. En vez de trabajar sobre pago por prestación, deberíamos comenzar a desarrollar el concepto de líneas de cuidado, procesos de atención. Una persona diabética debería tener sus controles, debería tener su glicoseladas, etcétera, etcétera, las distintas circunstancias que deberíamos funcionar. Debemos establecer una priorización explícita de las líneas de cuidado, de los servicios, etcétera, etcétera. Por lo cual, el sistema tiene que reorganizarse en el concepto general para llegar a lo que son los procesos de la cobertura universal. Vos me avisás, ¿no? Estamos en 5. 5 me quedan. Vale. Entonces, cuando uno está planteando, hoy el sistema tiene relativamente identificado 15 millones de personas que no tendrían coberturas de obras sociales. Pero hasta hace un tiempo eran estas personas en general formadas de un anonimato. En la obra social conoce cuál es su stock, sabe cuáles son su totalidad de afiliados, sabe dónde viven, dónde están y cuánto paga cada uno. En el Estado no tenemos nominalizado, o sea, los sistemas públicos no tienen nominalizados ni individualizados a los individuos que debe atender. Mal le puede llegar a todos si no sabe a quiénes le tiene que llegar. Y el Estado funciona con sistemas generales, cobertura de vacunas, 95%. La pregunta es, ¿vacuné a los que tenía que vacunar? El Estado funciona, 40% de mujeres llegan a su parto sin los controles adecuados del embarazo. ¿Tiene identificadas cuáles son esas mujeres que llegan sin los controles? No identificadas en el momento del parto, sino previamente. También el sistema en la actualidad tiene una cobertura territorial de 7.600 centros de salud, siendo que hay 9.800 centros de sistemas públicos periféricos de los 30.000 que deberían estar atendiendo a la población cerca de sus domicilios. El programa SUMAR ha dado 125 millones de prestaciones y se han producido distintos niveles de transferencia. Si uno toma esta estructura de funcionamiento que ha venido trabajando distintos niveles y comienza a reestructurar lo que son las condiciones del sistema, puede comenzar a desarrollar lo que serían las bases de una cobertura universal de salud, en primera instancia para los que solamente son atendidos por el sistema público. Pero este sistema va a impactar sobre el resto de las intervenciones, el resto de las organizaciones de los procesos de atención. Es decir, que el sistema debería variar hacia áreas programáticas con población identificada a cargo de los equipos de APS, es decir, población nominalizada, independientemente si esa población tiene o no tiene cobertura de obra social. Deberían establecerse paquetes de servicios explicitados y priorizados, redes de prestadores y accesos garantizados, financiamientos por resultados e incentivos al sistema y monitoreos de indicadores de cobertura, protección financiera y resultados sanitarios. Establecido este módulo,
uno puede comenzar a trabajar que el sistema de información es un sistema federal. Cada provincia desarrolla sus propios sistemas de información, sus propias organizaciones de conceptos, por todo lo que vimos del federalismo y la Constitución. La idea es que CUS integre a todos estos sistemas mediante estándares de interoperatividad en salud. ¿Qué es lo que sucede hoy? La provincia, por ejemplo, Misiones tiene una historia clínica única para toda la provincia, pero para armar los reportes al Ministerio de Salud para inmunizaciones, para maternidad e infancia, para crecimiento, tiene que sacar subregistros o volverlos a cargar para que esa información le llegue al sistema nacional. Y entonces el CUS debería impulsar el desarrollo provincial mediante especificación de estándares y apoyos a proyectos informáticos en las jurisdicciones. ¿Por qué? Porque si no sabemos a quiénes tenemos que atender, por más que yo diga que hay guías de atención o guías de tratamiento, si yo no sé a quién se las tengo que brindar, poco puedo cambiar la situación de que tenemos hoy. Es decir, cambiar de trabajar con el flujo a trabajar con el stock o con toda la población. Es decir, que la interoperatividad en salud lleva a la identificación a todas las personas, empadronamiento federado, estandarización de diagnósticos y diccionarios comunes. Sumar tiene un código especial para establecer, porque si la persona tuvo 5 controles más un laboratorio más, es un código. Si tiene, y una provincia trabaja con otro código para su proceso de comunicación. No hay en el país una organización, ni para el sistema público ni para el sistema privado, que homogeneice todo lo que son los diccionarios de atención. Los documentos digitales, cómo deberían circular, etcétera, etcétera. Y después, la idea es que el sistema funcione con un proceso de federador nacional, donde cada persona registrada sea unequívoca y que se sepa que esta persona está con relaciones RENAPER, etcétera, etcétera, que esto permita la generación de documentos clínicos y que estos documentos clínicos permitan generar reportes estandarizados a nivel nacional y a nivel provincial. Cada provincia debería tener su hub, su proceso de información, donde están todos los sistemas de organización, puesto que en el proceso del federalismo las provincias tienen potestad y tienen atributos y tienen condiciones que deben ser cumplimentadas. Entonces, en este concepto, la cobertura universal funcionaría como un concepto de lo que denominamos vasos comunicantes entre todos los subsectores en los que son los procesos de intercomunicación e intercambio de información, donde el Estado, a partir de cambiar las reglas de funcionamiento, comenzaría a influir en los procesos de atención del resto de la persona. Ya les voy a decir en base a qué fundamentos todo esto. Actualmente el sistema, como yo les decía, funciona en conceptos de verticalidad, donde se ve cada parte, cada programa, cada intervención de una manera independiente, y lo que se busca con el CUS es que este sistema funcione en conceptos horizontales, integrando todas las intervenciones a nivel de un solo objeto, la persona. Es decir, nosotros tenemos responsabilidad es la persona, no la existencia del programa, sino que el programa existe porque hay personas que lo necesitan para que ese programa o esa intervención exista. Estas son las acciones que se han ido haciendo hasta ahora, y actualmente se tiene identificado un padrón de cobertura universal, es decir, gente que no tendría no tendría obra social de más de 15 millones, 26 millones con obras sociales. La obra social, por supuesto, más grande que hay es el PAMI, y después viene IOMA y el resto. Pero el Estado, ¿qué hace? El Estado en realidad le da servicios a prácticamente al 60% de la población del país, entre los que no tienen coberturas y aquellos que tienen coberturas y que concurren al sistema público. Esto está en el concepto de lo que todos hablamos de lo que son los subsidios cruzados, las distintas consideraciones. Si el Estado ya le está dando la atención mala, regular, buena al 60% de la población, al cambiar sus estándares, al cambiar sus mecanismos de funcionamiento, va a impactar sobre el resto de la población. Si el Estado comienza a establecer un proceso de tutelaje en la mujer embarazada que tenía que venir a un control, y esa mujer embarazada que tenía que venir a un control no lo hizo,
el sistema puede generar los mecanismos para decirle, señora, tiene que concurrir, el resto de la gente va a decir, a ella la llaman y a mí no me llaman, ella me mandan el resultado por tal cosa, etc. Este es el cambio fundamental para decir quién es quién, dónde están, cómo están y qué es lo que sucede. Esto es lo que se viene realizando y, por ejemplo, hay reportes que ya se han comenzado a hacer a partir de todas las bases de datos que maneja la Nación, de gente que concurre a los sistemas sanitarios, donde está la distribución de la población. Primer gran resultado, existe el proceso de la asignación universal para todas las personas mayores de 65 años. Resulta que se identifican que hay 400.000 personas que, teniendo un beneficio, no están haciendo uso de ese beneficio, de procesos del Estado que les está brindando lo que son las situaciones de la atención. También uno puede ver cómo está distribuida esa población por provincia. También uno puede ver cómo están georreferenciados los centros de salud, que es información que se tiene en el sistema de salud, que están georreferenciados los 30.000 centros de salud del país, como están georreferenciados los 800.000 profesionales o agentes del sistema de salud que están matriculados o que se encuentran registrados. 2 minutos. ¿Puede ser? A partir de esto, existe lo que nosotros denominamos la ficha del ciudadano. Toda la información que ha tenido el Ministerio, nosotros venimos colaborando con el Ministerio de Salud, cargando toda esta información en bases únicas. ¿Qué significa? La información que tenía el programa Sumar, la información que tenía el programa Remediar, el programa Redes, inmunizaciones, tuberculosis, etcétera, se está juntando toda esa información en un padrón único de procesos y con eso tienen replique con RENAPER. Nosotros, hay un paciente figurado que yo les voy a mostrar ahora, pero el sistema, si se entra en el sistema, se puede sacar esta información para que los centros de salud comiencen a trabajar en estas condiciones de atención. Hoy por hoy se está trabajando en un proyecto piloto que lo estamos llevando adelante en la provincia de Mendoza, Guaymallén, donde se está poniendo en plaza todo este sistema de información, donde informáticamente se están georreferenciando los pacientes a los centros de salud, se están estableciendo los procesos de derivación de pacientes y mecanismos de historias clínicas informatizadas, reportes, para que pueda ser elevado. Y entonces, la ficha del ciudadano, uno puede entrar allí, entra al padrón del ciudadano, pone el número de documento, le aparece una persona, le aparece esa persona qué datos de atención puede llegar a tener. Por ejemplo, esta persona tiene datos de Redes y de Sumar, fechas de nacimiento, domicilios, georreferenciamiento de domicilios, se georreferencia también lo que son los procesos de los centros de salud, y aquí están cargados todos los que son los procesos de la atención de la persona. Esto es solo lo que es la base o la telaraña o lo que sería el sustento para cambiar el mecanismo de funcionamiento de un sistema que en realidad no se está preguntando quién paga, cómo paga en este momento, sino que lo que se está tratando de hacer es que todos brindemos de la misma forma y que todos los ciudadanos tengan acceso a este proceso. Y a partir de eso, para terminar, quiero yo terminar que es una locura seguir haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Muchísimas gracias.